La historia de esta muestra de Federico Rodríguez comienza a finales de los años 90, que empiezo a hacer una compilación de fotografías y de trabajos de autores colombianos de finales del 19. Entonces, uno de los artistas que aparece en mis listados es el artista zipaquireño Federico Rodríguez, pero no encuentro prácticamente obra en ninguna parte. Hacemos el registro con el fotógrafo que trabajaba en esa época del Consejo de Zipaquirá, donde hay dos obras importantes de él, pero no aparecía por ninguna parte más obra. Empiezo a encontrar documentación, viajo a México y en la Academia de San Carlos encuentro algunos datos en el año 2001 y posteriormente, viviendo yo en México, que vivo allá desde el año 2013, pues empiezo a entender más cómo había sido los 20 años más o menos que Federico Rodríguez vive en México y cómo había sido parte de la escena local mexicana y había tenido pues una cierta importancia. La investigación pues va creciendo y va creciendo. En el año 2019, casi que de manera casual, aparece esta colección donde tengo la oportunidad de ver, digamos, carpetas que sobrevivieron a la destrucción del trabajo de Federico Rodríguez cuando se le inunda su casa, su hacienda en Simacá, Boyacá, y yo me doy cuenta que en los archivos de él aparecen pues documentos como el diploma que le dan a México, que le da el presidente Porfirio Díaz, o aparecen obras de sus contemporáneos que él ha traído a Colombia. A partir de eso pues hacemos una revisión del material y se decide prácticamente la curaduría que está en esta exposición. Aquí la curaduría en estos 2 años, del 19 a lo que fue el 21, termina creciendo, se alimenta con otras piezas y finalmente pues la podemos presentar ahora en el 2022. Es un trabajo de recuperación histórica pues muy interesante porque es un pintor pues muy importante del 19, un pintor que cuando estudió en la Escuela de las Artes en Bogotá se ganó la mayoría de lo que se podía ganar, o sea, todos los años era de los artistas que ganaban premios, etcétera, etcétera. Finalmente va a dar a México, se gana premios en México muy importantes, termina pintando, siendo como el pintor del presidente de la época que era Porfirio Díaz, viaja en algún momento a Estados Unidos, a Europa, ya como pintor profesional, regresa a México y lo contratan como profesor de la Academia de San Carlos. Y ahí en San Carlos logra darle clases a buena parte de lo que sería después la Escuela Mexicana de Pintura, como Saturnino Herrán, como José Clemente Orozco, como tantos otros. Entonces es muy interesante, comenzando la revolución, quizás porque su cercanía con Porfirio Díaz, que es el presidente al que le hacen la revolución, pues él viene y digamos del susto regresa a vivir a Colombia y ahí pues viene la tragedia de la pérdida de su obra y posteriormente pues otras cosas, ¿no?, que hacen que haya muy poca obra en este momento. Al tiempo que esta colección se reúne en el año 2019, al mismo momento, casi que después de esta selección, la obra que queda dentro de ese patrimonio, digamos, de Rodríguez, pues la compra el Banco de la República. Pero el Banco de la República todavía, digamos, la debe estar investigando, todavía no está en el proceso en el que está esta muestra. Esta muestra quizás es la primera muestra que toca el tema de Federico Rodríguez y sus años mexicanos en los 81 años de muerto. Es una muestra muy importante para el museo y para el Tolima. La obra de Federico Rodríguez está acompañada aquí un poco de su proceso. Ahí él viaja a México porque había una relación muy particular en el 19 de la plástica colombiana con México a raíz de un pintor mexicano, Felipe Santiago Gutiérrez, que viaja 3 veces a Colombia, está en el año 1873, está un par de años acá, se va de Colombia, luego regresa en el año 81, está otro periodo, y luego regresa en el 91 y está otros 2 o 3 años. Ponle que en total pudo estar unos 7 años sumando sus 3 estadías, quizás 8. Y en estas él crea una escuela que es la primera academia, podríamos decir, de arte que se hace en Colombia, que es la Escuela Gutiérrez,
Esta escuela luego fue dirigida por Pantaleón Mendoza, por Epifano Garay, elegidos por concurso. Y luego en el año 86 surge la Escuela de Bellas Artes, la Escuela Nacional de Bellas Artes, y de alguna manera termina casi que absorbiendo la Escuela Gutiérrez. Sus profesores son los mismos y termina pues siendo, pues, digamos, más importante esta escuela. Cuando él regresa en el año 91, al año siguiente es jurado del concurso anual de la escuela. Y en ese concurso anual, el primer premio de escultura se lo gana Federico Rodríguez. Y lo comparte, pues en los años anteriores él ha compartido esos premios con otro discípulo de Felipe Santiago Gutiérrez, que es Dionisio Cortés. Dicen algunos textos de época, posteriores del siglo XX, pero posteriores a Federico Rodríguez, que Federico fue alumno de Felipe Santiago Gutiérrez, no sabemos. Lo cierto es que Santiago Gutiérrez lo convence de que vaya a perfeccionarse a México por su indiscutible talento. Entonces él va a México y allá pues entra en la escena local. Entonces en la muestra está, por ejemplo, el padre Santiago Páramo, que fue el primer profesor de pintura en la Escuela de Bellas Artes. Pero hay obra también de Dionisio Cortés, este compañero casi a la misma edad con el que había esta rivalidad de quién ganaba los concursos de la escuela. Entonces tenemos ya, después de eso, el entorno mexicano. Felipe Santiago Gutiérrez, por quien va a México. Una colección muy importante que la trajo a Colombia Rodríguez, que es una colección de Julio Ruelas, que es el principal pintor modernista que tiene México, el principal simbolista y deco, digamos, que tiene México en su historia, y es una colección de 16 dibujos que eran de Rodríguez y que están aquí, lo que generó, o sea, lo que denota una enorme cercanía. Ellos trabajaron juntos ilustrando una revista. Está también Alfredo Ramos Martínez, y tenemos una obra dedicada que le dedica Ramos Martínez a su amigo Federico Gutiérrez. Ellos exponen juntos a Germán Gedovius en México en el año 98, exponen los tres. Está también José María Velasco, que fue el gran profesor de paisaje y el gran paisajista mexicano del 19, que fue profesor de Federico Rodríguez en la escuela. Y está Mateo Herrera, que en el gran premio que se gana Rodríguez en México, se gana el segundo puesto, porque el primer puesto lo gana Mateo Herrera. Entonces hay una pieza de Mateo Herrera de paisaje, ambos alumnos de José María Velasco dentro de la muestra, y puede que se me escapen un par. Eso es más o menos lo que van a ver, como les toda la escena, son pintores del momento. En el museo, para el público del museo, estas obras no se les van a hacer raras, porque el museo ha tenido ya mostrado durante años una colección muy interesante del siglo XIX, de Acevedo Bernal, de Cano, de Garay, de gente que fue contemporánea, y algunos de ellos que inclusive como Zamora estudiaron al tiempo que Federico, ¿no? Así es la exposición. Yo creo que es una gran muestra y llevábamos años sin hacer una muestra histórica de esta calidad en el museo.